Buen día, mi nombre es Daniela Solorio Grajeda, soy licenciada en Química. Egresé de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y actualmente estoy cursando la maestría en Ciencias Químico-Biológicas y formo parte del Laboratorio de Materiales Híbridos Nanoestructurados de la UACJ. Les voy a hablar sobre la obtención de nanofibra sílica titania por el método Sol-Gel con nanopartículas de cobre. Este proyecto fue dirigido por el Dr. Simón Giovanni Reyes López. El desarrollo de materiales nanoestructurados que posean nanopartículas metálicas ha generado interés en diversas áreas, como en la espectroscopía, debido a que materiales de este tipo permiten amplificar la señal, como los sustratos CERS, materiales que son utilizados en la técnica de espectroscopía Raman aumentada en superficie, o también en el área de fotocatálisis, en donde se han desarrollado fotocatalizadores con propiedades mejoradas. El método Sol-Gel, la técnica de electrohilado y la electrodeposición han permitido el desarrollo de materiales nanoestructurados dopados con nanopartículas metálicas. El método Sol-Gel es una ruta de síntesis química que permite obtener óxidos a partir de alcóxidos mediante la formación de un sol y de procesos de gelificación. Este método permite controlar la morfología y la composición del material. La técnica de electrohilado se basa en fuerzas electrostáticas y permite obtener nanofibras. Cuando un material posee una estructura nanofibrilar, mejora algunas de sus propiedades, como por ejemplo se incrementa el área superficial. Por último, la electrodeposición es una técnica electroquímica, la cual va a permitir recubrir un material o una superficie con nanopartículas metálicas. Para obtener las fibras sílica-titania dopadas con nanopartículas de cobre, se llevó a cabo la siguiente metodología, la cual consta de 4 fases. Primero es la obtención del Sol-Gel titania sílica, a partir de los precursores alcóxidos, tetratilortosilicato y tetraisopropóxido de titanio, con una relación molar 7:3 de titanio-silicio. A este Sol-Gel se le agregó polivinilpirrolidona al 10%. Esta mezcla fue electrohilada y se obtuvieron fibras a 25 grados centígrados, a las cuales se les denominó como compósito titanio sílica PVP. Este compósito recibió un tratamiento térmico de 100, 200, 400, 600 y 800 grados centígrados. Las fibras tratadas a 800 grados centígrados fueron dopadas con nanopartículas de cobre a través de la técnica de electrodeposición, utilizando una solución electrolítica de nitrato tetramin cobre 2, utilizando unos tiempos de dopado de 0.75, 1, 2 y 5 minutos. El compósito se caracterizó por medio de espectroscopía infrarroja para determinar grupos funcionales y la composición del material, mediante espectroscopía Raman para determinar fases cristalinas, mediante microscopía electrónica de barrido para observar la morfología y por último se realizó un análisis microelemental para corroborar la presencia del cobre. Como resultados tenemos lo siguiente. En la micrografía SEM de las fibras obtenidas a 25 grados centígrados es posible observar que la morfología de las fibras es lisa y se encuentran libres de defectos, además de que son continuas. Presentaron diámetros de 426 nanómetros. La evolución térmica del material se monitoreó a través de la espectroscopía infrarroja. Aquí se muestran los espectros obtenidos para las fibras a 25 grados centígrados, las tratadas a 100 y 200 grados centígrados, en donde es posible identificar bandas que corresponden al polímero. Un ejemplo de una banda muy evidente es a 1657 centímetros a la -1, que corresponde al carbonilo. También se encuentran bandas para los enlaces carbono-nitrógeno, carbono-carbono, carbono-hidrógeno, respectivamente, que también se encuentran en el polímero. Es posible identificar bandas que corresponden a enlaces silicio-oxígeno y titanio-oxígeno, sin embargo se encuentran en una muy baja intensidad.
Los espectros obtenidos para las fibras tratadas a 400, 600 y 800 grados centígrados revelan la presencia de bandas características para los enlaces silicio-oxígeno-silicio y titanio-oxígeno-titanio, enlaces que corresponden a los óxidos. La ausencia de las bandas del polímero se atribuye a que conforme se incrementó la temperatura, la materia orgánica se degradó. El espectro Raman para las fibras titanio y sílica tratadas a 800 grados centígrados muestra bandas características de dos fases cristalinas de la titania, el rutilo y la anatasa. Las bandas a 409 y 611 centímetros a la -1 corresponden a movimientos vibracionales de la fase cristalina del rutilo, mientras que las bandas a 409 y 526 centímetros a la -1 corresponden a modos vibracionales de la fase cristalina de la anatasa. Se ha reportado la presencia de ambas fases a los 800 grados centígrados y se atribuye a una interferencia formada por la sílica durante la sinterización del compósito, ya que, según es sabido, la anatasa se forma por debajo de los 700 grados centígrados y el rutilo por encima de los 700 grados centígrados. La micrografía SEM de las fibras tratadas a 800 grados centígrados mostró que las fibras conservaron su morfología. Siguen siendo lisas, libres de defectos y continuas. Sin embargo, presentaron diámetros menores, de 331 nanómetros. Para las fibras dopadas durante 0.75 minutos, fue posible identificar partículas con forma de espigas o agujas, con tamaños de 0.6 a 4 micras. Es posible observar que las partículas se encuentran distribuidas en las fibras. El análisis microelemental demostró una presencia del cobre del 25%. En las fibras dopadas durante un minuto fue posible identificar partículas de diversas morfologías, de espigas o agujas con tamaños de 2.54 micras, dendritas con tamaños de 2.6 micras, esferas de 1.69 micras y moños de 4.6 micras. También se pudo identificar una presencia de cobre de 33.16%. Para las fibras dopadas durante 2 minutos, también se identificaron partículas con morfología de dendritas, esferas y moños, pero con tamaños de 1.13 micras, de 1.12 y de 2.7 micras. El análisis microelemental mostró una presencia del cobre de 52.20%. En las fibras dopadas durante 5 minutos fue posible identificar partículas en forma de coliflor con tamaños máximos de 2 micras, esferas con tamaños máximos de 0.17 micras y moños con tamaños máximos de 2.4 micras. También el análisis microelemental mostró una presencia del cobre en un 34.11%. En la literatura se ha reportado que la formación de nanopartículas de cobre con una morfología de espigas o de microfibras corresponden a óxidos de cobre, a óxido de cobre 1 y óxido de cobre 2. También se ha reportado que la presencia de partículas con forma esférica o en forma de coliflor corresponde a cobre metálico. Por lo tanto, se puede concluir que en las fibras dopadas a los distintos tiempos se pueden identificar partículas que corresponden a diferentes especies de cobre, corresponden a óxidos y a cobre metálico. Como conclusiones, tenemos que las fibras obtenidas, titania sílica, son uniformes, lisas y libres de defectos y presentaron un diámetro promedio de 331 nanómetros. La caracterización por espectroscopía infrarroja y Raman permitió identificar la composición del material, así como la presencia de fases cristalinas. Fases cristalinas como la anatasa y el rutilo, características de la titania. Por último, tenemos que las fibras dopadas a los diferentes tiempos presentaron partículas con morfologías variadas. Partículas en forma de racimos de agujas, estrellas,
moños y esferas conforme se incrementa el tiempo de electrodeposición. Eso fue todo por mi parte, estas son mis referencias. Muchas gracias por su atención.